Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buen día en este día que celebramos esta Santa Eucaristía. Nos presentamos ante el Señor, siempre celebrando la resurrección, la resurrección de Jesús. Y una cosa que vemos en el Evangelio es como cristianos nosotros predicamos que Jesús resucitó de entre los muertos y tenemos esa esperanza en la vida eterna. Comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que digamos gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, te rogamos que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en ti, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a abrir su corazón, a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a escuchar el profeta Isaías como el Señor es santo. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Humo, entonces exclamé. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio del pueblo de labios impuros, porque he visto en mis ojos al Rey y el Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo responsorial todos respondemos: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor.
Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así conducirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, así lo cumplen tal y como lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se les apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba a las orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hace 9 años más o menos, cuando fui ordenado sacerdote, me pidió la diócesis, el obispo, que preparara mi funeral, las lecturas de mi funeral. Y en ese tiempo dije, pues ni sé qué es lo que quiero para cuando me muera. Pero se lo he estado pensando desde mucho tiempo, y cuando estaba leyendo la lectura de hoy, la segunda lectura o esta semana, dije, esta es la lectura que quiero que se lea en mi funeral, la segunda lectura, porque es lo que yo hago como sacerdote. Está San Pablo diciéndole al pueblo, a los corintios, les dice, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué. Entonces la idea para mí es que yo también predico el evangelio, y que ustedes aceptaron y en cual están firmes. Y dice, y luego continúa San Pablo, yo les transmití ante todo lo mismo que yo recibí. Entonces, como sacerdote, yo transmito a ustedes, ahorita por internet tal vez, pero yo transmito a ustedes lo que yo he recibido. ¿Qué es lo que yo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores, pero Cristo murió. Dice que fue sepultado, y más importante, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, como sacerdote es algo que yo predico, la resurrección de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos. Y yo pienso en esto porque para mí, yo no me puedo entender a mí mismo, y nadie me puede entender si no es por la resurrección de Jesús. Nadie que me conozca, si no saben que en mi corazón lo central es que Jesús resucitó, nadie me puede entender a mí. Porque para mí lo central de mi vida es que Jesús resucitó. Entonces la promesa de la vida eterna al final de nuestra vida, que es una esperanza que a mí me impulsa a seguir adelante, pero también la resurrección, la vida de la resurrección que me da vida en esta vida ahorita, que cambia mi manera de vivir y de ver el mundo. Jesús resucitó, y es lo que yo transmito a ustedes. Es lo que San Pablo está diciendo en la segunda lectura, que él transmite el evangelio que él recibió. ¿Y cuál es el evangelio que él recibió? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado, y más importante, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esta resurrección es algo que se proclamaba y que todavía se proclama, pero la manera que se proclamaba al principio es que Jesús después se apareció a Pedro, se apareció luego a los 12, luego se apareció a más de 500 que estaban reunidos, y luego se apareció a Santiago y después a los demás apóstoles, y al final dice, también se me apareció a mí que perseguía a la iglesia. Entonces San Pablo predicaba que Jesús había resucitado y que lo habíamos visto y que teníamos que proclamarlo. Buenas noticias. Entonces los invito especialmente a pensar eso cuando pensamos en la muerte, porque no es el fin, no es el fin. Creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna. 2 puntos más, ¿verdad? El primero es de la primera lectura. Nosotros cuando venimos a la iglesia cantamos el santo, 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 ¿verdad? Antes de la consagración. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen estas oraciones? ¿De dónde vienen? Y para nosotros como católicos, la mayoría de las oraciones vienen de la Escritura. Como el santo es algo que viene de la Biblia, dice el profeta Isaías, cuando tiene esta visión del cielo, veía que los ángeles, los serafines, aclamaban a Dios y decían sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Entonces la proclamación de lo que el profeta Isaías veía era que
Dios era santo. ¿Y qué fue lo que pasó con Isaías? Sintió que se iba a morir porque estaba ante la presencia santa del Señor. Dijo, me voy a morir. Pero ¿qué fue lo que hizo después el ángel? Tomó la brasa ardiendo y la puso en su boca y fue purificado. ¿Verdad? Entonces, algo que tenemos que nosotros recordar siempre que venimos a la misa es que estamos ante algo santo, pero no venimos porque somos santos. La misa no es para los santos, es para las personas que quieren ser santos, las personas que están luchando en esta vida para ser santificados. Entonces, vemos a Isaías como es santificado con la brasa. Okay, entonces con los santos santificados, lo mismo pasa con nosotros cuando venimos a la Eucaristía, a la misa. Nosotros somos santificados ante la presencia del Señor, no porque seamos buenos, sino porque Dios es santo, 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 y Él nos santifica con su presencia. Y el segundo punto es también lo que vemos en el Evangelio. Es el mismo punto de que Dios viene a los pecadores y santifica a los pecadores. Entonces está Jesús y se sube a la barca de Pedro. Hay dos barcas, pero se sube a la barca de Pedro. Y la barca siempre representa a la iglesia. Entonces es interesante cómo Jesús se sube a la barca de Pedro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué soy católico? Es porque Jesús está en la barca de Pedro. Jesús se sube a la barca de Pedro. Entonces nosotros como seguidores de Jesús, hay como desde el principio había esta idea de que hay que estar unidos a Pedro. ¿Okay? Entonces el Papa es el sucesor de Pedro. Ya ha habido papas buenos, ha habido papas santos, pero también ha habido papas que han sido muy malos. Y es una realidad en la historia de la iglesia. Sin embargo, no dejan de ser el sucesor de Pedro. Y no nomás porque hay papas que hayan sido malos, vamos a dejar la iglesia. No, Jesús está en la barca de Pedro. Y recordar, Jesús no vino a las personas que eran santas. Jesús vino más bien a santificar a las personas. Al final, cuando hay esta barca, esta pesca que se estaban hundiendo los barcos se hundían. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Se postró ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Apártate de mí, soy un pecador. Pero Jesús le dijo, pecador, ¿verdad? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, nuevamente, Jesús transforma al pecador. ¿Verdad? Jesús transforma al pecador, lo santifica. Igualmente como en la primera lectura, Isaías fue santificado por el serafín, por el ángel. Igualmente en la lectura, en el Evangelio, Jesús transforma, santifica a Pedro, un pecador. Igualmente a nosotros, cada que venimos a la Eucaristía, a la misa, Dios nos santifica a nosotros. Venimos a la iglesia nuevamente, no porque somos santos ni perfectos, sino porque queremos ser santos y poco a poquito el Señor nos va santificando. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la Iglesia para que podamos estar siempre unidos a San Pedro, al Papa, al sucesor de San Pedro. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los gobernantes del mundo para que sean personas que obran por el bien de sus pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los que sufren, especialmente porque sufren porque nunca han escuchado el Evangelio, las buenas noticias de Jesús resucitado, para que este buen mensaje transforme su sufrimiento en alegría. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por nosotros, el pueblo de Nuestra Señora de Fátima. Oremos por las intenciones de nuestro corazón que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos concedas en tu amor y en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nuevamente gracias por su constante generosidad a la parroquia. Gracias por los que han dado donación por la internet o también por los que han dado donación mandando su ofrenda a la parroquia. Gracias por su continua generosidad. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y cada que celebramos la Eucaristía, antes de la consagración decimos el Santo. Entonces decimos, es justo y necesario dar gracias a Dios, pero al final decimos el Santo, 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 esperando que Jesús baje o que el Espíritu Santo descienda y transforme nuestras ofrendas de pan y de vino. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo.
Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.